Muy bien, buenos días con todos ustedes, chicos. Me da mucho gusto saber que están mucho mejor, bueno, que están bien, no mucho mejor, que están bien. El día de hoy, empezando la semana, el lunes 23 de noviembre, chicos, ya poquitos días de acabar las clases, ¿no? Esta semana estamos en la semana número 6. Hoy día, con cuarto grado de primaria, vamos a hacer el curso de personal social. Entonces, les voy a compartir la clase del día de hoy. Nos toca la cultura Paracas, ¿ok? Recuerden, bueno, esta clase ya está en la plataforma de Santa Elena, ¿ok? Igual, para los que no pueden ingresar, igual intenten, ya saben que la página ha estado muy saturada, ¿no? Vuelvan a ingresar, ¿ok? De alguna manera, puedan también ver la clase. Bien, entonces chicos, a ver, vamos a empezar con la clasecita de hoy día. Bueno, es la última semana ya de clases, porque ya la otra semana empiezan las evaluaciones, chicos, así que a prepararse mucho, por favor, a estudiar bastante para que puedan sacar buenas notas. Bien, a ver chicos, ¿qué conocen ustedes de la cultura Paracas? ¿Quién ha escuchado de la cultura Paracas? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿alguien por ahí? Miss, en la cultura Paracas creo que estaban las líneas de Nazca. Ya, ¿alguna otra información? A ver, ¿quién más me quiere dar una opinión? ¿Quién más, chicos? ¿Las cabezas clavas o...? No, las cabezas clavas es de la cultura chavín. Se ubica en Ica. Se ubica en Ica. Muy bien, a ver, hasta ahí. Vamos ahora sí a desarrollar el temita, ¿ok? A ver, primero voy a dejar de compartir un momento porque la costumbre, recuerden, lo he compartido sin el audio, Ya está, ahora sí. Buenos días, Miss. Buenos días, corazón. Entonces, chicos, a ver, ¿qué vamos a aprender? Obviamente, vamos a aprender a conocer los logros alcanzados por el peruano antiguo en este periodo, ¿no? Analizar también las condiciones en las que nos encontrábamos previamente a la operación de las grandes civilizaciones regionales. Recordemos de que la mayoría de culturas son civilizaciones preincaicas o preandinas o andinas, ¿ya? Recordemos que algunas culturas vienen de los Andes. Entonces, por ello se le dicen andinas o también incaicas, ¿ya? Entonces, a ver, denme un momentito, chicos bellos. Está bien. Ahora sí, vamos a ver un pequeño videíto, ¿no? Un pequeño videíto donde muestra, ¿no? Donde habla más que todo sobre la cultura Paracas. Presten mucha atención, por favor, ¿sí? La cultura Paracas. La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocidos por su arte textil, sus momias y por la trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. Surgieron aproximadamente entre 700 a.C. y 200 después de Cristo, con un amplio conocimiento de riego y gestión del agua. La mayor parte de nuestra información sobre la vida de los habitantes de la cultura Paracas proviene de las excavaciones en la necrópolis de Paracas, en primer lugar, investigados por el arqueólogo peruano Julio Cetello, en la década de 1920. La necrópolis de Huadicaya, investigados por el arqueólogo peruano Julio Cetello, en la década de 1920. A ver, chicos, un ratito, por favor. Sí, es que lo que pasa es que hay alumnos que están ingresando y como es un tema principal, entonces los voy a aceptar para que puedan ver también el videito, ¿ok? A ver. No, lo voy a poner de nuevo, ¿ya, chicos? Ya, a ver. A ver. Muy bien. La cultura Paracas.
La cultura Paracas fue una importante sociedad en la historia del Perú, muy conocidos por su arte textil, sus momias y por la trepanación craneana para poder curar fracturas y tumores en el cráneo. Surgieron aproximadamente entre 700 a.C. y 200 después de Cristo, con un amplio conocimiento de riego y gestión del agua. La mayor parte de nuestra información sobre la vida de los habitantes de la cultura Paracas proviene de las excavaciones en la necrópolis de Paracas, en primer lugar, investigados por el arqueólogo peruano Julio Cepello, en la década de 1920. La necrópolis de Huaricayán consistía en una multitud de grandes cámaras funerarias subterráneas, con una capacidad media de unas 40 momias. Se sugiere que cada cámara grande podría haber sido propiedad de una familia o un clan específico, que utilizan para muchas generaciones. Cada momia fue atada con cable para mantenerlo en su lugar, y luego envuelto en muchas capas de intrincados textiles, ornamentales y tejido fino. Estos textiles son ahora conocidos como algunos de los mejores jamás producidos por sociedades precolombinas andinas, y son las obras principales del arte por el cual la cultura Paracas es conocida. Ubicación geográfica de la cultura Paracas. Se desarrolló en la península de Paracas, ubicada en lo que hoy es el distrito de Paracas de la provincia de Pisco, en la región Ica, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de Pisco. Sus centros principales estuvieron en la bahía de Paracas, y su influencia llegó a Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Río Grande. La cultura Paracas se extendió por el norte hasta el Valle de Cañete y por el sur hasta el Valle del Yauca en Arequipa, como restos importantes de esta cultura en el Valle de Ica se encuentran dos aldeas, Peña Bajaguana y Ánimas Altas, y en el Valle de Chincha, la Huaca Rosa. Organización social y política. La cultura Paracas estuvo muy influenciada por la cultura chavín. Esta influencia se reflejó sobre todo en su vida religiosa y en el gobierno teocrático que estaban en manos de los sacerdotes, quienes implantaron un sistema opresivo. Asimismo se da la existencia de una cadena de centros ceremoniales a cargo de estos sacerdotes. La organización social estuvo dividida por sacerdotes, nobleza guerrera y el pueblo. En la cultura Paracas existía un grupo de sacerdotes militares que, debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. La población de la cultura Paracas estaba compuesta mayormente por campesinos que aceptaban todo lo que decían los sacerdotes porque tenían el castigo de los dioses si no obedecían. Los pobladores aceptaban que los sacerdotes gobernaran en nombre de los dioses. Periodos de la cultura Paracas. En la cultura Paracas se distinguen, según el eminente arqueólogo Julio Cepello, dos culturas o fases sucesivas, teniendo en cuenta la forma como enterraban a sus muertos: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas. Las tumbas de esta cultura se encontraron en el Cerro Colorado, lugar situado a 18 kilómetros al sur de Pisco. Las cavernas se sitúan bajo la arena, a 2 metros de profundidad. Tienen la forma de una copa invertida. Allí se hallaron momias envueltas con fardos, hechas con telas que eran rodeadas de ofrendas constituidas por alimentos: maíz, yuca, frijoles, payares, etc. La población debieron ser agricultores, guerrera, religiosa y alegre. Construyeron la población fortificada de Tajahuana, sobre una meseta pedregada que se eleva a 200 metros sobre el nivel de los cultivos. Del mismo modo, edificaron sus casas en las faldas de los cerros. Al principio rendían culto a un ser ocular, un personaje sin cuerpo, con solo ojos y boca. Después, este ser adquirió la forma de un personaje temible que portaba un cuchillo y una cabeza trofeo en sus manos. Por último, el carácter alegre de la población se manifiesta con la presencia de instrumentos musicales, como tambores, trompetas, antaras y pitos. Momia de la cultura Paracas. Paracas Necrópolis. Esta fase cultural está simbolizada por un gran cementerio rectangular. Ahí los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante. Para tal efecto, estos eran devueltos en telas finamente bordadas, junto con alimentos y adornos de oro y piezas de cerámica. Las paredes de sus tumbas están edificadas de piedras pequeñas, unidas con barro calcáreo, y cuando
se endurece, es semejante al cemento. Los techos, de palos de guarango o de huesos de ballena. Para enterrar a los cadáveres, previamente los momificaban de acuerdo al siguiente procedimiento. Se extraían sus intestinos y vísceras del cadáver abriéndole longitudinalmente. Seguidamente extraían el corazón cortando el tórax. Cortaban la cabeza por la base del cráneo para vaciar la masa encefálica, aunque hay momias con la masa encefálica reseca. Colocaban en la cuenca de los ojos tapones de algodón. Extraían los músculos mediante incisiones en las extremidades superiores e inferiores. Finalmente se momificaba introduciendo en el cadáver cal, ají molido, sal molida, flor de muña en polvo, brea y otros ingredientes. Colocaban la momia en cuclillas. Sometían al cadáver a fuego lento con el objeto de disminuir su tamaño. Por último se le colocaba en un canasto de junco para finalmente envolverlo con telas de diferente calidad. Actividades económicas. Paracas es una de las zonas más desérticas de la costa peruana, hace mucho calor, no hay lluvias y los ríos son muy irregulares, pero los habitantes de la cultura Paracas dominaron el desierto y convirtieron las zonas áridas en verdes valles. Los pobladores de la cultura Paracas tenían grandes conocimientos de irrigación, controlaron la escasez y el exceso del agua, aprovechando el agua subterránea y la superficial, condujeron el cauce que bajaba desordenadamente por ríos, llevándolos por canales de irrigación que partían de bocatomas ubicadas kilómetros arriba. También usaron la técnica de la chacra hundida o achaque, que consiste en retirar la capa superficial de la tierra árida y dejar al descubierto la capa con la humedad del subsuelo. Esta técnica les permitió sembrar y cultivar alimentos. Otro gran logro de la cultura Paracas fue el uso del excremento de las aves guaneras para abonar la tierra. Sus principales cultivos fueron el algodón, el payar y el maíz. El algodón era un cultivo importantísimo para la elaboración de sus tejidos. Conocieron el algodón blanco y el de color, el payar y el maíz eran básicos en su alimentación. Por su ubicación cerca de la costa, los Paracas también aprovecharon las riquezas del mar. En su alimentación incluyeron pescados y mariscos. Ellos desarrollaron técnicas de navegación, lo que facilitó la comunicación con otros pueblos costeros como Chincha, por ejemplo. También viajaban a pueblos de la sierra para intercambiar algodón, sal y productos marinos con los pueblos de la sierra, donde el pueblo de la cultura Paracas conseguían lana y tintes que necesitaban para la fabricación de sus tejidos y cerámicas. De la selva obtenían hojas de coca y plumas para los mantos. Manifestaciones culturales. Arte textil. Manto de la cultura Paracas. Fueron los más notables en el arte textil con materiales de alta calidad como alpaca, lana de vicuña, algodón, plumas multicolores, etc. Utilizaron dibujos geométricos y una hermosa combinación de colores: rojo, azul, amarillo, negro, blanco, etc. Es considerado como el mejor de todas las culturas antiguas, ya que era muy armoniosa y con muchos colores. Tenían diseños de animales, antropomorfas y geométricas, algunas plumas incluidos. Los mantos de la cultura Paracas son conocidos en todo el mundo por su gran calidad y finos tejidos. Medicina y cirugía. Eran expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en la trepanación de cráneos con el fin de curar fracturas, infecciones y tumores. Usaban como anestesia la hoja de coca, chicha de jora, bebida alcohólica hecha de maíz amarillo, para contrarrestar el dolor y evitar las infecciones. Cerámica. Su cerámica era escultural y esférica como la forma. A ver, disculpe la interrupción. Eduardo Surco, por favor, sabes que estás en video y en clase, tienes que apagar tu micrófono. Sí, me dice que lo apagué, no sé, alguien había prendido, me dijo, yo estaba apagado mi micrófono. Entonces, ¿cómo se encendió? Por favor, siléncialo, ¿sí? Bien, disculpen chicos, continuamos. De una calabaza con dos caños y un puente. Tenían la forma de felinos, peces, aves, serpientes. En la época de Paracas cavernas, caverna de Paracas, y posterior se utilizó la policromía. Sin embargo, en la necrópolis de Paracas, Paracas Necrópolis, se utilizaba los colores crema precombustión y estilos monocromos.
Referencias interesantes. Para apreciar sus invalorables piezas de cerámica, textiles y fardos funerarios se puede ir a los museos arqueológicos del Perú, Museo Herrera Larco o el Museo de la Nación en la ciudad de Lima, o en la propia ciudad de Paracas en el Museo Julio Cetello. Eso es todo, amigos y amigas. Muy bien. Para más contenidos ¿Se dieron cuenta de que la cultura Paracas es una cultura muy extensa en información? ¿Sí, chicos? Sí, ¿verdad? Si bien es cierto, chicos, la cultura Paracas muy bien, es mayormente la cultura desértica, ¿verdad? Porque está en un lugar desértico, ¿cierto? Y con el tiempo hubieron lugares, ¿no? Como lo hemos podido ver en el videito, lugares que poco a poco se fueron haciendo de terrenos verdes, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que hubieran más, empezaron a haber plantitas y muchas cosas más, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, perdón. De acuerdo al videito, ¿dónde se ubica la cultura Paracas? En Ica. En Ica, muy bien. En Ica. Muy bien, chicos. En ¿Y en qué Ica. año surgió? En 700 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Y quién descubrió la cultura Paracas? Julio Cetello. Julio Cetello. Muy bien. Y no solamente, a ver, y recordemos algo, no solamente Julio Cetello descubrió la cultura Paracas, sino también fueron algunas otras culturas más. Bien, entonces, corazones, vamos ahora sí a desarrollar el temita. Bien. Cualquier duda que tengan, ya saben, chicos, tienen que hacérmela saber para yo poder, pues, poderles explicar mejor, ¿ok? Muy bien, la cultura Paracas. Esta cultura, chicos, pertenece al formato final. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo aquí. Esta fue la difusión de los grandes conocimientos a través de un gran prestigio de los sacerdotes de Chavín. Logran subyugar a nivel económico y social a través de los conocimientos que maneja, perdón chicos, que maneja el especialista. Es el momento de los grandes experimentos. Se logra el manejo de técnicas de gran perfección, destacando textilería en Paracas, y sobresalen las siguientes: Vicus, Virú, Pucará, Paracas Necrópolis, que son algunas de las textilerías que destacan en este formativo final. Bien, entonces, si yo te pregunto en un examen, ¿a qué formativo corresponde en la cultura Paracas? Tú me vas a decir al formativo final. ¿Bien? Muy bien. Vamos a hablar sobre algunas textilerías que estamos viendo aquí ahorita, ¿no? Si bien es cierto, así como todas las culturas tienen parte de su textilería, parte de su cerámica, parte de sus costumbres, de su religión, etcétera, pues esta también, ¿no? La cultura Paracas era una cultura muy reconocida en el sentido de que eran reconocidas por sus textilerías y por sus trepanaciones craneanas. Así que luego más adelante vamos a ver sobre las trepanaciones craneanas. A ver. Y bueno, aquí vamos a ver sobre su textilería, ¿no? Como habíamos mencionado al principio, tenía la textilería Vicus, la textilería Virú, la textilería Pucará y la textilería Paracas Necrópolis. A ver, chicos, si se dan cuenta, cada textilería tiene como que una imagen diferente, ¿verdad? La textilería Pucará, por ejemplo, es un animal, ¿no? Igual en la textilería Paracas Necrópolis. En la textilería Virú tiene como que una persona, ¿no? Y a la vez como que algunas serpientes, ¿no? Y en la textilería Vicus tiene también a una persona, ¿no? Algo referencial a un humano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a desarrollar un poquito más este tema, empezando por su ubicación. La ubicación de la cultura Paracas, chicos. Esta cultura fue descubierta en el departamento de Ica por Julio César Tello, o Julio Cetello, como los conocen la mayoría, ¿no? En el año 1925. Esta se desarrolló en la península de Paracas, cerca de la ciudad de Pisco. Esta estuvo, bueno, en territorio desértico, ¿no? Bañado por los ríos Chincha, Pisco, Ica y Grande. Si yo te pregunto,
aquí en la ubicación, como tenemos lugares referenciales también, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta muy concisa si es que viene en el examen. No una pregunta muy exacta. Como por ejemplo, ¿dónde se desarrolló la cultura Paracas? Tú me vas a decir, se desarrolló o vas a marcar, ¿no? En la península de Paracas, ¿no? Cerca de la ciudad de Pisco. ¿Sí? O si yo te digo, o me puedes decir simplemente en la península de Paracas, pero si yo te digo en qué ciudad fue, tú me vas a decir en Pisco, ¿no? Departamento de Ica. ¿Ya, chicos? Continuamos. El territorio era un desierto, dicen, ¿no? Era un desierto, ¿no? En el desierto no llueve casi nunca porque es obviamente un lugar seco, ¿no? Donde la tierra se seca y se suele cuartear. ¿Qué quiere decir cuartear? Tener como rajaduras, ¿no? El clima es cálido, eso sí es muy cierto, ¿no? Y ligeramente húmedo en invierno. Es muy cierto. En la parte de Ica, chicos, o la parte del sur de Lima, el clima es muy cálido. Durante el día no quema bastante el sol, ¿no? Hace calorcito, pero es un solcito temperado, no quema fuerte ni hace tanto aire. A partir de eso sí, el sol sale a partir de las 5 de la mañana, ¿ya? 5:30 por ahí, está muy clarito ya. A partir de las 3, 4 de la tarde ya empieza a hacer un aire horrible, ¿ya? Y en las noches, pues sí, hace un frío tremendo, no les voy a decir que no, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo de que Ica es un departamento algo como que, ¿cómo les puedo decir? Tiene, alrededor está como que algo descampado, ¿no? Si tú has ido a Ica o quien conoce Ica, las casas podrán estar juntas, pero se ve como que el espacio es el espacio muy abierto, no es como aquí. Las casitas están, ¿no? Las calles, tú ves, en cambio ya hay más chacras, ¿no? El lugar está más abierto, más descampado, donde no, pues sí, corre mucho aire por eso. Bien, la vegetación se manifiesta en las orillas del río y en las quebradas secas como palmeras, guarangos y arroces. Es cierto. Miren, si bien es cierto, en Ica, donde abunda bastante en Ica, y creo que en cualquier chacra, ¿no? En cualquier lugar del departamento del Perú, son las sequías, ¿no? Que son prácticamente canales, ¿no? Canales en las cuales permite y ayuda más que todo a que las cosechas, como por ejemplo en Ica, yo por ejemplo tengo familia en Ica por parte de mi papá, ¿no? Y de mi abuela, que son de mis abuelos, que son los papás de mi papá, dejaron una casita ahí. Entonces, nosotros cada vez que íbamos, bueno, íbamos porque ya no hemos estado yendo estos últimos 2, 3 años que no hemos ido. Digo que íbamos porque ahí nosotros bueno, no nos quedábamos ahí en verdad, entrábamos sí a limpiar un poco porque como que el techo está que en cualquier momento se puede caer, ¿no? Entonces, por lo mismo de que ya es una casa muy antigua, en verdad. Entonces, y no tenía techo, sino estaba más que con esteras, así, ¿no? Con esterní, ni con esterní, con esteras, con unas cositas, ¿no? Y las paredes eran de adobe, son de adobe. Entonces, obviamente, nosotros ingresábamos a ver algunos recuerdos que habían de nuestros abuelos que tenían, y obviamente hemos podido rescatar eso, ¿no? Y pues, hemos visitado también su chakra porque, perdón chicos, hemos visitado también la chakra de mi abuelo porque en ese lugar, no recuerdo cómo se llama el lugar, lo voy a consultar ahorita, ya. A ver, vamos a, ¿cómo se llama? Perdón, voy a consultarlo de aquí luego, ¿ya? Pero hay un lugar donde hay bastantes, donde, bueno, sí, hay chakras, ¿no? Y Educa Hachagua, por favor, apaga tu micrófono. Por favor, deja. Dile a mi mamá, ¿cómo se llamaba en Ica donde está la chakra de la casa de la abuela? Disculpen chicos, van a preguntar. No me acuerdo, pero van a preguntar. Entonces, chicos, nosotros cuando íbamos, el regadío que había, que eran las acequias, que prácticamente nutrían, el agua nutría a la cosecha, perdón, el agua nutría a la cosecha. ¿Cómo se llama donde vive la abuela Ica, el lugar?
Ah, ya, chicos. En Aquijes, los Aquijes, ya me dieron la información. Disculpen, en verdad, pero tenía que preguntar. A ver, los Aquijes, chicos. En ese lugar están, pues, hay casas, ¿ya? Y abunda bastante lo que es la vegetación. ¿Por qué? Porque hay chacras, ¿ya? Y ahí mismo es donde está algo descampado, ¿no? Son zonas y aparte, muy aparte de que, sí, en la vida real, Aldair, en la vida real, sí existe. Ya la casa de mi abuela está ahí, nosotros estábamos planeando ir este año, pero dependiendo ¿no? también de la pandemia, ¿no? Porque hasta el momento no se sabe si hay pase o no, todavía no sabemos exactamente bien. Pero chicos, en Ica es esto, ¿no? Es un lugar desértico. Es por ello que a inicios de Ica, antes de ingresar a Ica, está obviamente Paracas, ¿no? Porque esta está en la carretera. Entonces, no te preocupes, Silvana. Si me escuchas, está perfecto, ¿ok? Entonces, chicos, eso es lo que quería contarles, ¿no? Y ahí es donde crece bastante lo que son las chacras. Bueno, nosotros, bueno, ya la chacra de mi abuela, como les digo, está prácticamente abandonada, porque no hay nadie quien la pueda cuidar ni regar, porque también las sequías se cerraron, ¿no? Se bloquearon, porque la mayoría de personas ya empezaron a dejar abandonar sus chacras. Entonces, pero cada vez que nosotros vamos ahí, la limpiamos, ¿no? Sacamos las frutas que quedan. Y estamos pensando en ir a volver, pues, ¿no? A volver a ver las chacras y todo eso para que haya algún tipo de fruta también. Muy bien. Entonces, ahí en este territorio, chicos, desértico, donde la geografía y las condiciones atmosféricas no son nada favorables para la vida, se sentó el pueblo laborioso de Paracas, que llegó a dominar su entorno natural. A ver. Muy bien, Ingrid, gracias. A ver, ¿qué significa Paracas? Que es creo que lo más importante, porque todos decimos Paracas, Paracas, pero nunca nos hemos por aquí. ¿Qué significa Paracas? El nombre de Paracas, chicos, significa lluvia de arena, pues en este lugar los vientos son portadores de arena. Y es muy cierto. Miren, ahí en los Aquijes hay una parte, bueno, hay una virgen, ¿no? Que la mayoría le tiene como que fe. Y para llegar a ella se tiene que recorrer como tradición, ¿no? Se tiene que recorrer, un desierto enorme. Y les digo porque yo lo he recorrido y es lindo saber y conocer este desierto en parte. Porque chicos, es así, el desierto, pensé que estaba recuperándome, chicos. El desierto es, bueno, ¿no? Estos son zonas ya, es suelo rocoso, ¿no? Suelo seco. Tú puedes caminar en ellas, pero hay grietas que tú bajas, o sea, es como que el piso, ¿no? Estás caminando y hay como que algunas grietas que tienes que bajar y volver a subir, ¿no? Pero es como que bajas 1,5 metros más o menos y vuelves a subir escalando. Y es bonito, chicos, en verdad es bonito. Es bonito. Bien, continuamos. A ver. Me quedo aquí. Muy bien, a ver. Julio Cetello dividió la historia en Paracas, ¿no? En cultura Paracas. La cultura que era la cultura donde estaban las cavernas y Paracas que eran Paracas necrópolis. Pero todo ello tiene, ¿no? Tiene mucha información, ¿no? Que conlleva una sola cultura, ¿ya? Empezó desde los 700 años antes de Cristo, la cultura, ¿no? Paracas, hasta los 200 años antes de Cristo, referente a la cultura cavernas, o sea, las cavernas que encontraron. Y luego, de 200 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo, encontraron lo que era los necrópolis, ¿no? Y vamos a ver ahora aquí el aspecto y el periodo. En las Paracas cavernas, como estamos viendo ahí, ¿no? ¿Qué influencia cultural sucedieron? Bueno, referenciar a la cultura chavín. ¿Y qué forma de las tumbas eran? Las cavernas en formas de botellones. Si siguen mi mouse,
¿no? En la flechita, así como lo de acá. Así eran antes las tumbas, chicos. Bueno, no las tumbas, sino las cavernas, ¿no? Donde depositaban a las personas prácticamente. A ver. Y en Paracas Necrópolis, en este tiempo, ¿no? Está, por ejemplo, en la influencia cultural, el florecimiento cultural, es cierto, que empezó a florecer mucho más, o sea, hasta sobresalir más. Y las formas de las tumbas, que eran tumbas colectivas en forma rectangular, ¿no? Que eran como que huecos, zanjas, y ahí los metían. ¿Bien? ¿Qué técnicas se emplearon para lograr su agricultura? ¿Realizaron trueques? ¿Con quiénes? Vamos a verlo aquí. Los habitantes de Paracas se dedicaron a dos actividades económicas importantes, a la agricultura y a la pesca. En la agricultura tenemos lo que es el frijol, el payar, camote, yuca, lúcuma, tumbo, pacay, maíz. El famoso pacay que ustedes le dicen, o los que conocen, no es pacay, es pacay, ¿ya? Maíz, el algodón y otros. Supieron aprovechar la poca agua que tuvieron, ¿no? Porque si bien es cierto, en ese entonces eran y son regadíos, como sequías y muchas cosas más. Y ahí también, chicos, hay un río muy conocido que, si no me equivoco, se llama la Huacachina, que es un río que es muy peligroso. Bueno, yo tengo la experiencia de saber, no de nadarlo ahí, no, porque sería, uff. Las personas que se meten ahí, bueno, mi papá de joven nos contaba de que se metían al río, ¿no? Como forma de juego. Pero el río tenías que saber nadar, porque si no sabías nadar, el río te jalaba, te llevaba y podías morir. Entonces mi papá nos contaba de que sí, que él sabía, no se metía. Y sí, chicos, el río es fuerte porque tiene corrientes fuertes. De ahí proviene algunas partes de regadío, ¿no? En donde pueden, pues prácticamente, pueden llevar en dirección a algunas cosechas. Bien. Otra de las actividades económicas importantes es la pesca, ¿no? El mar fue su principal fuente de alimentos, obtenían a través de la pesca la caza de mamíferos marinos y la recolección de mariscos, algas y otros productos. La gran facilidad que tenemos nosotros como economía a nivel nacional es la pesca, ¿no? La gran facilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos en la zona costa y nos facilita estar en el mar. Hasta uno mismo puede ir y pescar, ¿no? Y esta es la gran facilidad que tenemos. Muy bien. La población de Paracas, chicos, estuvo dividida en clases sociales. ¿Cuándo se observaban las diferencias sociales? Vamos a verlas aquí. Por las diferentes formas de entierro, ¿ya? ¿Cuándo se observaban las diferencias sociales? O sea, cómo estuvo dividida las clases sociales, estuvo dividida por las diferentes formas de entierro, ¿ya? Por ejemplo, algunos muertos estaban envueltos en mantos bellamente decorados. En cambio, otros estaban envueltos en mantos más simples, mientras otros se hallaban casi desnudos. Entonces, tenemos, por ejemplo, los sacerdotes, los militares y el pueblo, que era conformado por los campesinos y artesanos, quienes se hallaban en algunas ocasiones desnudos. ¿Bien? Esta sociedad practicó muchas costumbres, como, por ejemplo, los rituales funerarios, ¿no? Dentro de estos rituales funerarios tenemos, por ejemplo, la forma de cómo ellos morían o cómo los enterraban, ¿no? Podemos ver que tenía una altura de hasta 1,60 m, ¿no? La forma era cónica, si puedes ver ahí, ¿no? Y eran envueltas en varios mantos. Por ejemplo, tenemos, y en una cesta, por ejemplo, aquí tenemos una cesta donde ellos eran puestos, ¿no? Luego se le dice la momia porque los vendaban, ¿no? Luego se le ponía paños de algodón y luego las telas finas, ¿no? Que eran unas encima de otra. Aquí se colocaba el cuerpo momificado en posición fetal, como está el señor aquí, bueno, en este personaje, ¿no? Envuelto en numerosos mantos. Los del interior eran más gruesos y los del exterior más finos. O sea, estos de aquí, ¿no? Eran más gruesos y los de afuera eran más finos. Bien.
Los con dibujos, ¿no? Con dibujos que contaban pasajes de su vida, prácticamente algunos dibujos referenciales, si fue de repente campesino, si fue brujo, si fue lo que fuese. Todo esto era colocado dentro de una canasta de paja, acompañados por armas, joyas, abanicos, ropas, alimentos, semillas y todo lo necesario para su viaje a la otra vida. ¿Qué importancia tuvo el clima en las conversaciones, en las conservaciones de estos mantos funerarios? Pues tuvo mucha importancia, porque de esta manera no se dañaban mucho los cuerpos, ¿no? Los cuerpos funerarios o algo así. Bien, chicos. Bien, corazones. Entonces, uy, ¿qué pasó? Se salió. A ver, déjenme un momento, por favor. Bien, chicos, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Yo sé que faltan, a ver. A ver, un momento, por favor. No nos falta mucho. No, ya. Entonces, a ver, vamos a continuar, vamos a terminarlo. Ya pensé que faltaba bastante. A ver, la práctica de la cirugía. Estos destacaron en las trepanaciones cavernas, ¿no? Las que yo les mencioné, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos, por ejemplo, dice que se hacían a los guerreros que sufrieron golpes de honda o masa u otros que tenían tumores o males en la cabeza. El procedimiento fue de que se les adormecía al paciente con chicha o coca, ¿no? Se le rapaba todo el cabello de la cabeza, se hacía trazos para demarcar la herida, se raspaba con el cuchillo de piedra de obsidiana hasta destapar el cráneo. A ver, ¿quién está hablando? Están que me escriben. Sí. Muy bien, chicos. A ver, vamos a sacarnos aquí porque en verdad ya acabó el tiempo del horario de clase. Así que bueno, chicos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, corazones. Lean, por favor, la información. La otra clase vamos a continuar. Así que, por favor, voy a preguntar la otra clase. Así que, corazones, un beso a la distancia, un abrazo, bendiciones para ustedes. Mis, cuídense, compañeros. Chao. Chao, chicos. Chao, mi.